Cordial saludo, doctor Raúl y compañeros. Mi nombre es Wilmar Ospina Mondragón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. Y a continuación les presento mi video sobre la integración de la teoría educativa. A manera de introducción, la evaluación proactiva, que es la propuesta de mi tesis de grado, se torna un encuentro transformador entre el estudiante y el docente. Contamos con un enfoque cualitativo porque este nos va a permitir comprender la complejidad del fenómeno evaluativo a través de la voz del estudiante. Y este problema, pues, a estudiar es cómo la evaluación tradicional constantemente mide el proceso, pero no transforma. Y el objetivo de esta presentación, de esta video presentación, consiste en vincular esas teorías educativas con las prácticas evaluativas que empoderen al estudiante en su proceso de aprendizaje a través de la evaluación. Tres teorías educativas importantes para este trabajo son el socioconstructivismo propuesto por Piaget y Vygotsky, el humanismo experiencial por Rogers y Dewey y el crítico transformador por Freire y Giroux. La teoría del socioconstructivismo es importante porque determina que el aprendizaje debe construirse con los otros. Así pues, el conocimiento es una co-construcción entre los jóvenes y el profesor. También es importante la zona de desarrollo próxima porque esta permite esa interactividad para poder construir en medio de las diferencias, de las tensiones. Y pues la evaluación en este caso no es una herramienta de control y de poder, sino más bien un recurso que permite esa mediación para llegar a acuerdos en las diferencias. Este socioconstructivismo pues fomenta la categoría principal de mi trabajo de grado, que es la autonomía evaluativa, al exigirle al estudiante autorregularse y a través del pensamiento propio, pues digámoslo de alguna u otra manera, indicar con qué actividades desea ser evaluado, teniendo en cuenta sus intereses de aprendizaje, pero también promueve la cogestión al considerar el aprendizaje una interacción social. Entonces es un diálogo entre el estudiante y el maestro. El humanismo experiencialismo propuesto por Rogers, Dewey y Maslow en comparación con el socioconstructivismo me permite desarrollar dos de las tres categorías secundarias, las cuales son los intereses de aprendizaje, pues esta es la base de un aprendizaje significativo, porque implica que el docente tenga en cuenta cuáles son los intereses del estudiante para poder mediar con la evaluación y las actividades a través de las cuales lo evaluará. Esto también tiene que ver con la categoría o la subcategoría denominada las prácticas evaluativas significativas, pues entonces el humanismo experiencialismo promueve la empatía, la personalización y el vínculo entre el docente y el estudiante cada vez que se encuentran en un diálogo y llegan a un acuerdo en relación con las actividades a través de las cuales el estudiante será evaluado e incluso él mismo podrá autoevaluarse. Porque, como lo dice el humanismo experiencialismo, evaluar es cultivar y el aprendizaje debe estar centrado en la experiencia y el afecto, además de reconocer al estudiante como un sujeto emocional y reflexivo que puede también proponer en su proceso de aprendizaje. La teoría crítica transformadora de Freire y Giroux me permiten desarrollar las dos categorías principales. En primera instancia, el pensamiento crítico como una capacidad que tiene cualquier ser humano para cuestionar, resistir y crear. En este sentido, es importante la autonomía evaluativa, porque a través de esa autonomía evaluativa el estudiante entonces puede hacer sus propios cuestionamientos, puede resistirse a ciertas ideas y en ese sentido entonces tendrá la autonomía de crear nuevas cosas, nuevos proyectos. Todo esto se hace a través de la subcategoría denominada la cogestión, es decir, en un diálogo con el maestro para que puedan, digamos, propiciar actos de liberación y agendar estas actividades en pro de este
proceso importante de aprendizaje que debe llevar el estudiante consigo mismo. Pues esta teoría crítica transformadora indica que evaluar es transformarse, transformar lo otro y transformarse el estudiante. Y pues se da en ese sentido porque la educación debe ser necesariamente un acto político y la evaluación debe considerarse como un recurso de emancipación, es decir, que el conocimiento que obtenga el estudiante a través de sus propias actividades le permitirá conquistar su propia libertad a través del razonamiento sobre la parte emocional y a través de la parte emocional en torno a sus ideas o pensamientos. A manera de conclusión, podemos decir que las tres categorías educativas convergen en una evaluación que se centra netamente en el sujeto que aprende a través de sus intereses. También es importante indicar que las categorías principales, denominadas autonomía evaluativa y pensamiento crítico, aunadas estas dos a las subcategorías, las cuales versan en la cogestión, los intereses de aprendizaje y las prácticas evaluativas significativas, pues esto refiere que no son puramente técnicas, sino más bien apuestas éticas y políticas que deben girar en torno al aprendizaje del estudiante. También es importante decir que el aula o el maestro en el aula debe aprender a llevar este proceso con autonomía, pensamiento crítico y sentido crítico, porque de esa manera puede devolverle al estudiante esa voz propositiva que siempre tiene. Finalmente, entonces, evaluar como gesto pedagógico debe ser una forma de mirar al otro con esperanza y no a través de la sospecha, como siempre ha sucedido en la evaluación tradicional. Para finalizar, agradezco la atención prestada y dejo a disposición las referencias utilizadas para el presente trabajo.